Imagina por un segundo que mañana despiertas y el Internet ha desaparecido. No hay Google, no hay Wikipedia, no hay archivos en la nube. Todo el conocimiento acumulado de la era digital, desde las investigaciones médicas más avanzadas hasta la historia de tu propia familia, se ha esfumado en una nube de humo digital. Sentiríamos que la humanidad ha retrocedido siglos en un solo instante. Pues bien, eso no es una pesadilla de ciencia ficción. Eso ya ocurrió. Hace más de 2000 años, la humanidad sufrió una lobotomía colectiva cuando las llamas consumieron la biblioteca de Alejandría. Se dice que el humo de esos papiros quemados oscureció el cielo del Mediterráneo durante días, y con él se oscureció también nuestro futuro. Dicen que si esa biblioteca hubiera sobrevivido, quizás habríamos pisado la luna en el año 1500 o habríamos curado enfermedades mortales siglos antes de lo que lo hicimos. Pero, ¿es esto cierto? ¿O es solo un mito romántico que nos contamos para justificar nuestra propia ignorancia? Hoy vamos a caminar entre las cenizas del mayor templo del saber que jamás existió para descubrir qué fue exactamente lo que perdimos y, lo más inquietante, para revelar que quizá, solo quizá, la biblioteca no murió como nos han contado. Hagamos un trato ahora mismo. Si en los próximos minutos aprendes algo nuevo en este video, o si logro cambiar tu perspectiva sobre la historia, te suscribes al canal. Es un intercambio justo por el valor que vas a recibir. Para entender la magnitud de la tragedia, primero debemos entender la magnitud del sueño. La biblioteca de Alejandría no era simplemente un depósito de libros, como la biblioteca de tu barrio. Era el cerebro del mundo antiguo. Fue concebida por Ptolomeo I, sucesor de Alejandro Magno, con una ambición que rayaba en la locura. Quería reunir todos los libros de todos los pueblos de la tierra. La orden era clara y totalitaria: si existía un libro, debía estar en Alejandría. Para lograrlo, los ptolomeos no escatimaron en gastos ni en trucos sucios. Se cuenta que enviaron agentes por todo el Mediterráneo con bolsas llenas de oro y órdenes de comprar bibliotecas enteras. Pero mi anécdota favorita, y la que demuestra la obsesión de estos reyes, es la llamada ley de los barcos. Cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría, que por entonces era el puerto más importante del mundo, era registrado de inmediato. Pero los guardias no buscaban contrabando, ni armas, ni drogas. Buscaban rollos de papiro. Si encontraban un libro a bordo, este era confiscado inmediatamente, llevado a la biblioteca, copiado por un ejército de escribas profesionales y luego devolvían la copia al dueño del barco. La biblioteca se quedaba con el original. Imaginen la audacia. Era piratería intelectual estatal a gran escala. Gracias a estas tácticas agresivas, la biblioteca llegó a albergar, según las estimaciones más conservadoras, unos 400.000 rollos de papiro. Otras fuentes, más optimistas, hablan de 700.000. Para que se hagan una idea de la escala, estamos hablando de decenas de miles de obras de teatro, tratados matemáticos, mapas estelares, historias de civilizaciones perdidas y compendios médicos. Era el Big Data de la antigüedad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque más adelante les revelaré un detalle sobre una sección secreta de la biblioteca que muy pocos conocen, donde se guardaban textos que contradecían las creencias religiosas de la época. Y que podrían haber cambiado la historia del cristianismo y el judaísmo si hubieran sobrevivido. Pero no nos adelantemos. Caminemos por sus pasillos mentalmente. La biblioteca formaba parte del Museion, el templo de las musas. De ahí viene nuestra palabra museo. Pero no era un lugar para ver cosas muertas en vitrinas. Era un centro de investigación vivo. Allí vivían y comían gratis los mejores cerebros del mundo conocido, pagados por el faraón para hacer una sola cosa: pensar. Allí caminó Euclides, el padre de la geometría. Allí, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión escalofriante usando solo un palo y la sombra del Sol, demostrando que el mundo era redondo más de 1700 años antes de que Colón zarpara. Allí, Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, siglos antes de que Copérnico se llevara el crédito. Imaginen eso. El heliocentrismo ya estaba allí, escrito en un papiro, esperando a ser aceptado. Si ese conocimiento no se hubiera suprimido u olvidado tras la caída de la biblioteca, la humanidad se habría ahorrado 1500 años de oscuridad astronómica. Pero, ¿qué perdimos realmente? La lista es dolorosa. Sabemos que perdimos los 3 volúmenes de la historia del mundo escrita por Beroso, un sacerdote babilonio.
En esos libros se narraba la historia de la humanidad abarcando miles de años, con datos de civilizaciones anteriores al diluvio que hoy consideramos mitología, pero que él registraba como historia fáctica. Perdimos cientos de obras de los grandes dramaturgos griegos. De Sófocles, por ejemplo, solo nos quedan 7 obras de las más de 120 que escribió. Imaginen a Shakespeare si solo conociéramos Romeo y Julieta y nada más. Eso es lo que nos pasó con la literatura antigua. Pero la pérdida más grande, la que realmente duele a los historiadores de la ciencia, tiene que ver con la tecnología. En Alejandría trabajó Herón, un ingeniero brillante que creó la primera máquina de vapor de la historia, la eolípila. Era una esfera que giraba impulsada por vapor de agua. En su momento se vio como un juguete curioso, una atracción de feria. Pero los planos y los desarrollos teóricos que podrían haber llevado esa tecnología a una escala industrial estaban allí. ¿Se imaginan una revolución industrial en el siglo I después de Cristo en lugar del siglo XVIII? ¿Trenes de vapor cruzando el Imperio Romano? ¿Barcos de vapor navegando el Nilo? La tecnología estaba allí, latente, durmiendo en los estantes. Pero algo pasó. O mejor dicho, varias cosas pasaron. Aquí entramos en el terreno del crimen. ¿Quién quemó la biblioteca? La cultura popular nos ha vendido la imagen de un único incendio catastrófico, una noche apocalíptica donde todo se perdió. Pero la verdad es más compleja y más triste. La destrucción de la biblioteca no fue un asesinato, fue una tortura lenta que duró siglos. El primer sospechoso en nuestra lista de criminales históricos es Julio César. En el año 48 a.C., César estaba asediado en Alejandría, atrapado en el palacio real por la flota egipcia. En una maniobra desesperada, ordenó incendiar los barcos enemigos en el puerto. El fuego, caprichoso y voraz, saltó de los barcos a los muelles y de los muelles a los almacenes cercanos a la biblioteca. Séneca, el filósofo romano, nos dice que 40.000 rollos ardieron en ese desastre. Fue un golpe duro, sí, una cicatriz terrible, pero no fue el fin. La biblioteca sobrevivió, herida pero viva. El verdadero declive vino después y fue mucho más silencioso. Fue el declive por desinterés, por falta de presupuesto y por fanatismo. A medida que el Imperio Romano entraba en crisis, los fondos para mantener a los sabios y copiar los papiros viejos se cortaron. Un papiro tiene una vida útil limitada, si no se copia cada 100 o 200 años, se pudre y se deshace en polvo. Muchos libros no se quemaron, simplemente murieron de viejos porque a nadie le importaba ya copiarlos. La ignorancia fue tan destructiva como el fuego. Sin embargo, hubo momentos de violencia extrema. En el año 272 después de Cristo, el emperador Aureliano, luchando para recuperar la ciudad, arrasó el barrio real, el Bruchellón, donde probablemente estaba la biblioteca principal. Es muy posible que gran parte de la colección desapareciera allí, como daño colateral de la guerra. Pero el golpe de gracia, el momento que mancha la historia de la religión, vino un poco más tarde. En el año 391, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la única religión oficial del imperio y ordenó cerrar todos los templos paganos. En Alejandría, el patriarca Teófilo vio esto como una luz verde para la destrucción. La biblioteca hija, el Serapeum, que albergaba las copias y los libros que ya no cabían en la biblioteca principal, fue asaltada. Una turba enfurecida, convencida de que esos rollos contenían sabiduría demoníaca y pagana, saqueó el lugar. Imaginan la escena, hombres y mujeres destruyendo el legado de siglos, quemando matemáticas y poesía porque creían que ofendía a Dios. Fue el triunfo del dogma sobre la razón. Y aquí es donde conectamos con esa sección secreta que les prometí. Se dice que en el Serapeum se guardaban los textos gnósticos y herméticos, libros que hablaban de una espiritualidad directa sin intermediarios, conocimientos que la iglesia naciente consideraba herejía pura. Al destruir esos libros, no solo borraron ciencia, borraron una forma alternativa de entender la divinidad que podría haber hecho de la religión occidental algo mucho más tolerante. Pero la historia tiene un último sospechoso, aunque los historiadores modernos debaten mucho sobre esto. Siglos después, en el año 642, los árabes conquistaron Egipto. Cuenta la leyenda que el califa Omar, al ser preguntado sobre qué hacer con los libros de la biblioteca, dijo una frase que resuena como una sentencia de muerte para la cultura: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no son necesarios. Si están en desacuerdo, son perniciosos.
quémenlos. Según esta historia, los rollos se usaron como combustible para calentar los 4.000 baños públicos de la ciudad. Se dice que tardaron 6 meses en quemarlos todos. 6 meses de fuego alimentado por la sabiduría de los antiguos. Aunque muchos historiadores creen que esto es una exageración política creada años después, la imagen de los baños calientes alimentados con las obras de Aristóteles es una metáfora perfecta de cómo la utilidad inmediata a veces destruye el valor a largo plazo. Ahora, quiero que piensen en algo. ¿Qué pasaría si la biblioteca no desapareció del todo? Existen teorías, algunas conspirativas y otras con cierta base, que sugieren que no todo se perdió. Sabemos que antes de los grandes incendios, muchos sabios huyeron de Alejandría llevando copias consigo. Algunos textos árabes medievales citan obras griegas que hoy no tenemos, lo que sugiere que sobrevivieron en el mundo islámico durante la Edad de Oro del Islam, en Bagdad o Damasco. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy de Grecia es gracias a que los árabes lo tradujeron y guardaron cuando Europa estaba sumida en la oscuridad medieval. Pero hay una teoría aún más fascinante. Algunos sugieren que una parte de la colección secreta de la biblioteca terminó en los archivos secretos del Vaticano o en monasterios remotos del desierto, escondidos bajo llave, esperando ser redescubiertos. Hace poco se encontraron textos perdidos de Arquímedes borrados y reescritos en un libro de oraciones del siglo XIII. ¿Cuántos tesoros más están ahí fuera, disfrazados, esperando que la tecnología moderna de rayos X los revele? Pero volvamos a la realidad, a la lección dura que nos deja Alejandría. La biblioteca no era solo un edificio. Era un símbolo de la civilización humana unida por el saber. Su destrucción nos enseña que el conocimiento es frágil. No es algo que tengamos garantizado. Se puede perder. Una guerra, un fanatismo religioso, un corte de presupuesto, o en nuestra era, una llamarada solar que fría nuestros servidores, puede devolvernos a la oscuridad. Hoy, tenemos nuestra propia biblioteca de Alejandría. Se llama Internet. Y es infinitamente más grande y poderosa. Pero también es vulnerable. La desinformación, la censura algorítmica y la fragilidad de los formatos digitales son nuestros nuevos incendios. Si un archivo JPG se corrompe, se pierde para siempre. Si un servidor se apaga, esa web desaparece. Estamos creando más información que nunca, pero ¿estamos asegurando su preservación para dentro de 2000 años? ¿O seremos nosotros, la generación digital, un misterio para los arqueólogos del futuro, una era oscura de la que no quedó registro porque todo estaba en la nube y la nube se disipó? La historia de la Biblioteca de Alejandría es una advertencia. Nos dice que el progreso no es una línea recta hacia arriba. Podemos caer. Podemos olvidar. Y recuperar lo perdido puede tomarnos milenios. Así que la próxima vez que tengas un libro en tus manos, o que accedas a un artículo científico, o que veas un documental como este, valóralo. Estás sosteniendo una antorcha que una vez se apagó y que costó mucha sangre y mucho tiempo volver a encender. No dejemos que se apague de nuevo. Si este viaje por las cenizas de la historia te ha hecho pensar, recuerda nuestro trato. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las verdades que el tiempo intentó borrar. Y dime en los comentarios, si pudieras recuperar un solo libro perdido de la Biblioteca de Alejandría, ¿cuál sería? ¿La historia real de la Atlántida? ¿Los planos de la máquina de vapor romana? ¿O quizás la verdadera historia de Jesús? Te leo abajo. Hasta la próxima búsqueda de la verdad.